Hola, muy buenos días. Gracias, Mónica, y gracias a todos los asistentes. Les agradezco que hayan estado presentes en la mañana, puesto que por la diferencia horaria acá en España ya es por la tarde. Como bien decía Mónica, el tema que vamos a estar tratando hoy es el tema del filtro de bioarena y la captación de agua de lluvia en techos que se enmarcan dentro del módulo de uso virtual. No sé por qué he perdido la pantalla. Disculpen. Entonces, sin más preámbulo, como ya comentaba Mónica, ya me ha presentado, no voy a dedicar más tiempo a ello. Simplemente he puesto una foto ya que como el vídeo no funciona bien, por lo menos puedan verme. ¿No me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Uy. Sí, bueno, continúo. Entonces, bueno, esa soy yo, ese es mi background. Y como bien comentaba Mónica, yo trabajo para una organización que se llama COST, que es el Centro para las Tecnologías Asequibles de Agua y Saneamiento, que es una organización canadiense que trabaja con más de 1.000 organizaciones a nivel mundial que han impactado a más de 13 millones de personas con mejor agua y saneamiento a nivel global. Y de la forma en la que nosotros trabajamos es ofreciendo servicios de capacitación a través de talleres de diferentes temáticas, como por ejemplo los temas que vamos a tratar hoy del filtro de bioarena o la captación de agua de lluvias. Tenemos talleres especializados que hablan de este tipo de temas. También proporcionamos apoyo técnico a través de correo electrónico, en persona o a través de teléfono a proyectos que están siendo ejecutados, o también a través de las páginas que ustedes ven en su pantalla. Pueden acceder a diferentes recursos en línea, desde materiales educativos, conocimiento técnico, fichas descriptivas o a webinarios similares como al que estamos participando hoy. Supongo que estas presentaciones se las harán llegar después, entonces les invito a que visiten estas páginas web porque tienen una gran cantidad de recursos educativos y de información técnica que les puedan ser de utilidad. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría explicarles un poco cómo va a ser el formato de este webinario y cuáles son los objetivos que me gustaría lograr o que me gustaría que logremos conjuntamente al final de esta hora. Como bien decimos, vamos a tratar dos tecnologías. La primera va a ser el filtro de bioarena, entonces me gustaría que al final de esta sesión seamos capaces de poder identificar cuáles son los componentes principales de este filtro, cómo funciona, también cómo opera y cómo es su funcionamiento, sus ventajas e inconvenientes, pero también algunos criterios básicos técnicos sobre cómo es su diseño. A nivel de la captación de agua de lluvia en techos, que es en lo que nos estamos centrando en el día de hoy, también me gustaría que entendiésemos cuáles son los componentes de un sistema y también cómo se calculan los diferentes parámetros clave para el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia en techo. Evidentemente no vamos a tener tiempo para nos podremos hacer una pequeña presentación sobre cuáles son esos parámetros y cómo se calculan. Y por último, también tendremos tiempo para resolver sus dudas o preguntas. Entonces, el formato que me gustaría que siguiésemos va a ser, primero hablaré un poquito sobre el filtro de bioarena, daremos tiempo para que a través del chat ustedes me puedan hacer preguntas y por último, haremos lo mismo con el tema de la captación de agua de lluvias. Haré una pequeña presentación y después daremos tiempo para que ustedes me hagan preguntas a través del chat. Si hay preguntas que no quedan resueltas por la escasez de tiempo, al final también les proporcionaré mi dirección de correo electrónico para que con total libertad ustedes me pueden hacer llegar sus dudas y poder resolverlas. Entonces, antes de comenzar a hablar del filtro de bioarena, me gustaría enmarcarlo dentro de dónde encaja en el abastecimiento de agua segura.
puesto que el filtro de bioarena como tal, que es esta tecnología que ven acá en el centro, no proporciona agua potable en sí mismo. Entonces, es por lo que se le encaja dentro de lo que conocemos como el método de barreras múltiples, que es un sistema de 5 etapas que permiten que a través de las 5 etapas consigamos que el agua sea segura para beber. Entonces, como pueden ver, estas 5 etapas serían las mismas que se llevarían a cabo en un sistema o en una planta de tratamiento a nivel comunitario, simplemente que han sido adaptadas y modificadas para que se pueda realizar en el hogar. Después tenemos el filtro de bioarena como tal, que es esta tecnología que ustedes ven en su pantalla, y los diferentes componentes. En primer lugar tendríamos la tapa, cuya función principal es básicamente evitar que entre más suciedad o insectos dentro del filtro. Por otro lado tenemos el reservorio, que es este área de aquí, cuya finalidad es la de tomar el agua que se echa al filtro. El difusor o caja difusora, que aquí está marcado con estas líneas, es la parte del filtro que ayuda a que el agua no caiga directamente sobre la arena haciendo un gran agujero, sino que el agua vaya cayendo de una forma más pausada dentro del filtro. Por lo tanto, su función es proteger la arena. El contenedor de concreto, su propio nombre lo indica, es un contenedor, entonces es el encargado de contener el medio filtrante, que puede ser, aquí hemos dicho de concreto, pero podría ser de otros materiales como PVC, plástico, fibra de vidrio, etc. Después tenemos lo que hay dentro de nuestro filtro, que tenemos por un lado el agua estancada, que tiene la finalidad de proteger a la biocapa, y después hablaremos un poquito más en qué consiste este agua estancada. La biocapa es una capa de microorganismos que se genera de manera natural en la superficie, en los primeros centímetros de la arena, y que se produce por simplemente echar agua contaminada en nuestro filtro. Entonces, eso va a generar que en la superficie de la arena se empiece a crear como una película de organismos vivos que van a ayudar a eliminar la contaminación del agua. La arena de filtración es el material filtrante en nuestro filtro y el que va a conseguir hacer el agua potable. Por otro lado, tenemos las diferentes gravas, la de grava de separación y la grava de drenaje. La grava de separación, que está a continuación de la arena, su función es evitar que la arena pase y bloquee el tubo de salida. Mientras que la grava de drenaje, como su propio nombre indica, permite que el agua filtre y salga a través del tubo de salida. Por último tenemos el recipiente de almacenamiento seguro, que aunque aquí la fotografía está aquí un poco como flotando, tiene una función muy importante, ya que una vez que el agua ha sido filtrada, evita que el agua se recontamine de nuevo y sea segura para tomar. El filtro de bioarena como tal tiene 2 etapas de funcionamiento. Por un lado tenemos el periodo de funcionamiento, que es cuando vertemos agua en el filtro, lo llenamos y por gravedad el agua que entra, por presión, perdón, va a empujar al agua que está contenida dentro del filtro y entonces va a empezar a fluir. Pero llega un momento en el que, debido al efecto sifón que se produce dentro del filtro, el agua va a fluir. Eso es lo que se conoce como periodo de pausa y es cuando ya no sale agua del filtro. Ambas etapas son importantes porque en ambas etapas se están produciendo mecanismos internos que permiten eliminar los patógenos y la suciedad que hay dentro de nuestro filtro. Entonces, los mecanismos van ocurriendo a nivel microscópico cuando estamos en el periodo de funcionamiento, son 4. El primero de ellos es lo que se conoce como depredación y es aquellos microorganismos que están en la biocapa o la capa biológica se están comiendo aquellos microorganismos o contaminantes que entran en el agua contaminada. Y ese mecanismo ocurre tanto en el periodo de funcionamiento como de pausa. Por eso es importante la pausa, porque esa biocapa no podría estar recibiendo alimento continuamente, necesita descansar y digerir la contaminación que le está llegando. Por eso que tengamos ese periodo de pausa y no sea una alimentación continua, como en otros filtros. También ocurre el mecanismo del atrapamiento mecánico y es básicamente cómo funciona cualquier filtro. Toda partícula que sea mayor que los poros de la arena
no va a poder pasar a través. Entonces, esto solo ocurre durante el periodo de funcionamiento porque es solo el momento en el que está fluyendo el agua. En el periodo de pausa no ocurre porque el agua está parada. El tercero de los mecanismos es lo que se conoce como adsorción, con D, que consiste en que en los granos de arena se forma una película que actúa como una especie de pegamento y por las diferentes cargas electroestáticas que existen entre la arena y los patógenos, estos se quedan pegados literalmente a los granos de arena. Y de nuevo, este mecanismo ocurre en las dos fases de funcionamiento del filtro. Y por último, ocurre lo que también conocemos como muerte natural, que se produce debido a que los microorganismos, dada su vida útil o dada su ciclo de vida y dada la dificultad y la complejidad de que ellos pasen a través de la capa de arena, acaban muriendo en el fondo, en los últimos centímetros de arena, porque no tienen oxígeno o no tienen el alimento necesario o el ambiente o el entorno que les permita mantenerse con vida. Entonces, por eso mueren. Entonces, así es como funciona el filtro de bioarena en lo práctico, cómo consigue eliminar la contaminación. Pero el siguiente punto que me gusta tratar con ustedes es, una vez ya hemos ido a una comunidad, hemos instalado filtros, ¿cómo sabemos si los patógenos son microscópicos que el filtro está funcionando bien? Entonces, para saber si el filtro está funcionando bien, necesitaríamos chequear estos 8 puntos que ven acá. En primer lugar, chequearíamos que la caja de concreto no tiene ninguna fuga para evitar que nuestro filtro se seque. También tendríamos que chequear que el nivel de agua estancada se encuentra en torno a 5 centímetros para, de nuevo, proteger esa biocapa y que tenga suficiente alimento y humedad y oxígeno que la permite mantenerse con vida. Es importante también que el difusor está en su sitio y está en buen estado, porque si está roto tampoco va a ejercer su función. Otra cosa que chequearíamos es que la arena se encuentra nivelada. También debemos chequear que se echa agua al filtro todos los días y idealmente de la misma fuente. ¿Por qué? Porque el filtro de bioarena, como hemos dicho, tiene organismos vivos en su interior, entonces requieren nutrientes, requieren ser alimentados. Entonces por eso necesitan comida todos los días. Y que sea de la misma fuente, porque si variamos fuentes de agua, diferentes fuentes de agua pueden tener diferentes grados de contaminación y afectar a la capacidad de actuación de la biocapa. Entonces, idealmente, usaríamos siempre agua de la misma fuente. También es importante, el punto número 6, es que el filtro haya estado en uso por más de 30 días. 30 días es la media que se estima que tarda la biocapa en estar madura y 100% operativa. Entonces, antes de ese mes el filtro está funcionando porque están ocurriendo los otros mecanismos que les mencionaba anteriormente, pero la biocapa todavía no está al 100% ejerciendo esa depredación. También es importante que el agua que echemos a un filtro de bioarena sea lo más clara posible, porque si el agua es turbia va a taponar nuestro filtro y va a hacer que el agua fluya más lento. Entonces, si la fuente de agua que tenemos es turbia, idealmente deberíamos sedimentarla antes de verter el agua a nuestro filtro. Y por último, y muy importante, hay que chequear, siempre que vayamos a ver un filtro, su flujo. El flujo determina qué tan bien está trabajando ese filtro. Y entonces, para una versión 10 de concreto como la que ven acá, el flujo que se estima es que sea 400 mililitros por minuto o menos, para saber que un filtro está funcionando bien. Por último, me gustaría también mencionarles a nivel diseño qué cosas habría que tener en cuenta cuando queremos crear un filtro de bioarena, porque es una pregunta que me hacen muy a menudo de, ya, pero si yo no tengo este molde de concreto, ¿puedo hacer el filtro de otro tamaño? ¿Puedo hacerlo de otra forma? Sí, se puede, pero hay que tener en cuenta estos parámetros que les voy a mencionar ahorita. Hay que tener muy en cuenta el tamaño y número de agujeros en el difusor, que hemos visto aquí. No es algo aleatorio, hay que tener en cuenta cómo son y el tamaño de los mismos. Queremos que el nivel de agua estancada, como les mencionaba, sea entre 4 y 6 centímetros para que la biocapa pueda trabajar de manera adecuada. La profundidad de la arena es un factor importante, porque los estudios demuestran que se necesita al menos 50 centímetros de arena para conseguir una remoción de virus elevados. Como saben, los virus son los patógenos más pequeños, serían los más difíciles de eliminar en cuanto a su tamaño. Entonces,
la profundidad de la arena sería la barrera que tendría para poder eliminarlos. Los tamaños y las profundidades de las gravas también son importantes para que puedan ejercer su misión de protección de manera adecuada. La arena en sí es muy importante, no podemos agarrar cualquier arena, necesitaremos tener muy en cuenta la fuente de arena y también la granulometría de la misma, para asegurarnos que conseguimos los tamaños de poro adecuados que consiguen eliminar los patógenos en nuestro agua. Otro factor importante es que el volumen de poro de la arena tiene que ser igual o mayor que el volumen del reservorio, porque como les he dicho antes, el agua que introducimos en el filtro no es el agua que sale es la que está almacenada entre los poros de arena, que es empujada por el agua nueva que llega. Entonces necesitamos que la cantidad de agua que cabe en el reservorio sea la misma que entra entre los poros de arena para asegurarnos que todo el agua que entra sale y no hay un desajuste en cuanto a las cantidades de agua filtrada. Y lo más importante respecto al diseño y cuando se hacen variaciones del diseño es este punto de aquí. Es muy importante calcular el área superficial de nuestro filtro porque eso, junto con la carga hidráulica, va a determinar el flujo. En el filtro de bioarena que les mencionaba, hemos dicho que se espera un flujo de 400 mililitros por minuto. Pero si las dimensiones de nuestro filtro cambiasen, deberíamos recalcular ese flujo en base al área superficial nueva que tuviésemos, pero siempre manteniendo fijo el valor de carga hidráulica, que es el marcado para filtros de arena lento en la bibliografía, que se halla en 0,4 metros cúbicos por metro cuadrado a la hora. Comentarles muy rápidamente algunas ventajas e inconvenientes del filtro de bioarena. Algunas de las ventajas es que, bueno, se puede construir con materiales locales, solo se necesita arena, grava y concreto. Es relativamente fácil de construir, su uso y mantenimiento es sencillo por parte del usuario, el costo es bastante asequible, para que se hagan una idea puede variar entre 20 a 100 dólares máximo, dependiendo de los costos de producción y de los materiales. No requiere costos de mantenimiento frente a otras tecnologías. Se ha hecho muchas investigaciones desde los años 90 sobre esta tecnología, o sea que está aprobada tanto en laboratorio como en campo. Es muy eficaz removiendo contaminación, turbidez, protozoos, helmintos, bacterias. Mejora las características organolépticas del agua, el sabor, el color, etc. Y produce en general suficiente agua para el consumo de una familia de hasta 6 miembros. Algunas limitaciones es que, como pueden pensar, al ser una caja de concreto es bastante pesado y difícil de transportar, requiere cierta cualificación para construirlo y hay que educar al usuario sobre su uso y mantenimiento porque requiere que se use todos los días, etc. También seguimiento para chequear si hay algún problema. Como mencionaba, la remoción de virus no es tan alta como se esperase, por eso no cumple esos estándares que marca hoy en día la OMS. Y tampoco está diseñado para la remoción de químicos o sales. Y como una limitación, pues que se necesita usar todos los días y por tanto, que por ejemplo para familias que son transitorias o que viajan diferentes épocas del año, no sería la mejor tecnología para abastecerles de agua segura. Entonces, con esto me gustaría dedicar unos minutos para responder algunas de sus preguntas. Entonces, si alguno de ustedes tiene preguntas, le invitaría, por favor, me lo hiciesen saber en el chat y yo intentaré resolverlas. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar la arena? La arena, en principio, no hay que cambiarla nunca. Si se da un buen uso al filtro y se hace el mantenimiento adecuado, que consiste en simplemente tocar la superficie de la arena, cuando vemos que el flujo, cuando llenamos, por ejemplo, de agua el filtro y vemos que el flujo, en vez de ser de 400 mililitros, es de 100 mililitros a minuto, es decir, que prácticamente solo gotea, ahí habría que realizar el mantenimiento y consiste en intentar quitar el limo y los sedimentos de la capa superficial de la arena, moviendo nuestra mano. Si ese mantenimiento se hace de manera relativamente frecuente, la arena como tal no habría que cambiarla nunca. ¿Cuál es la granulometría óptima de la arena? Periodo de pausa. La arena es importante que
sea arena idealmente de una fuente de cantera o de o roca triturada, y su tamaño tiene que tamizarse y lavarse, y tiene que tener un tamaño menor a 0,7 milímetros de tamaño. Después se buscan también unas características de tamaño específico y de coeficiente de uniformidad específicas, que son más detalladas, que ayudan a determinar eso, que la mezcla de tamaños es suficiente. Entonces, el tamaño específico está entre 0,5 y 0,2, y el coeficiente de uniformidad está entre 1,5 y 2,5. Toda esta información la pueden encontrar en sus materiales. Ahora mismo no tenemos mucho tiempo para ir en detalle sobre la granulometría específica, pero si quieren más detalles, se los puedo hacer llegar a través de correo electrónico o me pueden consultar. Pero esos serían como los parámetros principales. Respecto al periodo de pausa, el periodo de pausa tiene que ser al menos 1 hora desde el momento en el que cayó la última gota de filtración. Hay que esperar mínimo 1 hora y después podemos volver a usar o podemos volver a rellenar el filtro. También veo otra pregunta de ¿requiere desinfección o algún tratamiento antes de su implementación? No sé si se está refiriendo a desinfección de la arena o se está refiriendo a desinfección del agua tratada. El agua tratada, como ya les he mostrado en la primera de las diapositivas, el filtro de arena técnicamente no elimina el 100% de todos los patógenos presentes en el agua, sobre todo el tema de los virus. Pero es cierto que no siempre hay virus en el agua y se han hecho muestras donde el agua da 0 E. coli, que es el indicador que normalmente se utiliza, y se ha tomado, yo he tomado agua de esos filtros y se puede considerar que es de una calidad muy aceptable. Pero es verdad que a nivel de diseño no está diseñada para eliminar el 100%, entonces idealmente sí habría que intentar hacer un proceso de desinfección posterior, porque es lo que ocurre también en una planta de tratamiento. El agua pasa a través de un filtro y posteriormente el agua se desinfecta. Desinfectar no necesariamente tiene que ser cloro, puede haber otras metodologías, pero sí sería un paso extra de protección para nuestro agua. Aunque, como les decía, si chequeamos esos 8 parámetros que les comentaba, el agua probablemente sea de una calidad lo suficientemente óptima para que se pueda tomar sin esa desinfección, porque la realidad es que en las comunidades no siempre la gente quiere desinfectar su agua, ¿no? Entonces, en muchos proyectos, yo diría que en el 95% de los proyectos que yo he visto, la gente toma el agua directamente de los filtros sin posterior desinfección. El lavado periódico del filtro es lo que les mencionaba, lo que son la caja difusora, la tapa, el contenedor, eso se puede lavar con toda la frecuencia que se quiera. Lo que es el mantenimiento de la arena, que es, como les decía, simplemente hacer frotar con nuestra mano la superficie de la arena, eso solo hay que hacerlo cuando veamos que el flujo de nuestro filtro, una vez llenamos el filtro, es muy lento. Si no, no habría que estar realizando este proceso. La pregunta sobre los tamaños y volúmenes de las dimensiones de los filtros. Como les comentaba, las dimensiones pueden variar, pero siempre hay que intentar mantener en el diseño ciertos parámetros, como la profundidad de la arena, que tiene que ser de al menos 5 centímetros, y después también controlar el flujo que sería adecuado en base al volumen o al área superficial de dicho contenedor. Cuanto más grande sea, en cuanto a volumen, más difícil va a ser el mantenimiento. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es que en vez de intentar hacer un filtro más grande, se intenten poner varios filtros en serie para hacer que el proceso de mantenimiento sea más sencillo. Les puedo enviar también algunos diseños de otras adaptaciones que se han hecho del filtro a mayor tamaño para, por ejemplo, escuelas, para que puedan tener otros ejemplos de una escala un poco mayor del filtro y cómo se ha hecho ese dimensionamiento. Voy a seguir avanzando. Veo que me han quedado algunas preguntas. Muchas de ellas van a poder encontrar respuesta en sus materiales, pero si no, no se preocupen que yo me encargo de darles respuesta vía correo electrónico. Así que siento
a las preguntas de Juan Carlos y de Jessica, que no me va a dar tiempo a responderlas ahorita, pero quiero que podamos avanzar para asegurarnos que cubrimos todos los temas y así, bueno, si al final sobra un poquito de tiempo, podemos intentar retomar este tema. Gracias por estar tan activos y hacer tantas preguntas. Vamos a pasar entonces a la segunda de las tecnologías que vamos a tratar hoy, que es la captación de agua de lluvia en techos. La captación de agua también se puede hacer sobre superficies, pero en este curso en particular nos vamos a centrar en techos. Un error que se comete comúnmente cuando hablamos de la captación del agua de lluvias es que nos pensamos que con poner así como una pequeña tubería en cualquier techo ya tenemos un sistema que es eficiente y que funciona bien. La verdad es que sí, estamos colectando agua cuando llueve, pero realmente diseñar un sistema de captación de agua de lluvia requiere tener en cuenta ciertas consideraciones que son importantes para que el sistema funcione bien y estemos captando la mayor agua posible y que este agua sea de la mejor calidad posible también, ¿no? Entonces, un sistema de captación de agua de lluvia se compone de 3 componentes principales, como pueden ver en su dibujo. El primer componente es lo que se conoce como la superficie de captación, que en este caso sería el techo. El techo puede ser de muy diferentes materiales y estos materiales van a ser importantes porque los diferentes materiales van a tener diferentes coeficientes de escorrentía. Ahora vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con esos diferentes, cuáles son los coeficientes de escorrentía, pero estos coeficientes de escorrentía van a ser importantes en la determinación del suministro de agua, o sea, cuánto agua puede producir nuestro sistema de captación de lluvia. Entonces, el material de nuestro techo es importante. Y un error que se comete muchas veces también cuando estamos calculando la superficie de captación o la superficie de nuestro techo es que se suele calcular la superficie del techo como tal. Y en realidad lo que hay que calcular es la superficie de terreno que está cubierta por ese techo para poder determinar nuestra superficie de captación. Por otro lado, tenemos el sistema de distribución, que sería el segundo de los componentes. Este sistema está mayormente formado por los diferentes sistemas de canaletas, que pueden tener diferentes formas, pueden ser angulares, semicirculares, depende. Las bajantes, que son las que comunican nuestro techo con el recipiente de almacenamiento, y en algunos casos también se cuentan con interceptores de las primeras lluvias que ayudan a botar esas primeras lluvias que recolectan el agua más sucia, y en algunos casos también con protectores antisalpicaduras, sobre todo en aquellos casos donde a lo mejor las lluvias son muy fuertes y no queremos, pues eso, crear todo esto que nos quede debajo del techo encharcado. Entonces también se pueden crear estos protectores. En general, cuando creamos un sistema de distribución de mayor o menor calidad o con unos materiales u otros, se puede llegar a recolectar hasta el 90% de la lluvia que cae en el techo. Entonces es un sistema bastante eficiente en ese sentido. Y pese a que es un sistema relativamente sencillo, que se compone pues eso, de unas tuberías, que pueden ser de diferentes materiales, y de unas bajantes, normalmente es el sistema más débil, el componente más débil de nuestro sistema, y el que suele quebrarse o fallar o hacer que nuestro sistema deje de ser operativo. Entonces, pese a que es relativamente sencillo, hay que prestarle bastante atención. Por último, tenemos el tanque de almacenamiento o el reservorio, que es donde se va a almacenar el agua de lluvia. Entonces, su dimensionamiento es muy importante porque no queremos que sea gigante y que al final estemos gastando recursos, pero tampoco queremos que esté subdimensionado y que no sea capaz de aceptar todo el agua de lluvia que cae. Por tanto, para su dimensionamiento es importante conocer el suministro de agua, es decir, cuánto agua podemos producir con nuestro sistema, pero también cuál es la demanda por parte de la familia, en este caso cuando estamos hablando de nivel domiciliario, o de la institución cuando estamos hablando de escuelas o de clínicas, etcétera, ¿no? Y por lo general una regla básica que se utiliza cuando hablamos de dimensionamiento de tanques
es que se suele sobredimensionar un 20% para asegurarnos que siempre vamos a tener esa capacidad extra. En sus materiales les presenté diferentes metodologías que existen para el cálculo de los tanques de almacenamiento. Algunas van desde usar diferentes tablas a sistemas más complejos, informáticos. Entonces, en esta presentación no vamos a tener tiempo de entrar mucho en detalle, pero que sepan que en sus materiales cuentan con toda la información sobre las diferentes metodologías para poder dimensionar los tanques en cuanto a su tamaño. Los tanques también pueden ser de diferentes materiales. Evidentemente, diferentes materiales van a tener diferentes ventajas e inconvenientes. Pueden ser de plástico, de ferrocemento, etcétera. Y también en el sistema se pueden construir para que estén superficiales, como es en este caso, que ven en el dibujo, o subterráneos. Igual, ambos sistemas van a tener ventajas y limitaciones y habrá que considerarlo en función de nuestro sistema y de nuestras necesidades y establecer el sistema que mejor se adecue a nuestras necesidades del proyecto. Y por último, el tanque de almacenamiento suele ser el componente más costoso de un sistema completo de captación de agua de lluvia. De nuevo, en función de su capacidad, el material, etcétera, el costo va a ser diferente, pero por lo general suele ser el elemento más costoso. Como decíamos, para calcular y determinar si un sistema de captación de agua de lluvia es la solución, necesitamos conocer bien cuánto agua van a necesitar nuestros usuarios y cuánto agua potencialmente puede producir el sistema. No tiene ningún sentido que queramos establecer un sistema de suministro de agua en lugares áridos o desérticos porque no merece la pena la inversión, ¿no? Entonces, para calcular el suministro y la demanda de agua hay que tener en cuenta diferentes factores. Uno de ellos sería la información acerca de las precipitaciones y de los diferentes patrones históricos meteorológicos. Como decíamos, también es importante tener en cuenta la superficie de captación y el coeficiente de escorrentía. Y por último, también, evidentemente, es cuántas personas van a ser usuarias del sistema y cuánto agua consume cada usuario. No es lo mismo niños que adultos, por ejemplo, ¿no? Una de las dificultades que se encuentra a la hora de inicialmente diseñar el sistema de captación de agua de lluvia es conocer la información acerca de las precipitaciones, porque en muchos lugares no se cuenta con esta información o, como bien sabemos, especialmente y cada vez más con todo el tema del cambio climático, estos patrones cada vez varían más. Entonces, es difícil saber con exactitud la cantidad de lluvia anual, pero cuanta más información podamos recopilar a través pues eso de los servicios meteorológicos, de universidades, buscando en internet, cuanta más información podamos captar en ese sentido, mejor. La demanda de agua. Según las Naciones Unidas, se estima que el consumo mínimo por persona por día tiene que ser de 20 litros de agua. Y esto incluiría el agua que se necesita para tomar, que suele ser de 2-3 litros, pero también para cocinar, para diferentes prácticas de higiene, para el saneamiento, incluso para usos recreativos. Entonces se estima que mínimo debemos considerar 20 litros por persona al día. Otros factores que pueden afectar, de nuevo, es cuántos adultos o niños tenemos en el hogar, puesto que los adultos consumen más agua. También si hay algún tipo de miembros en la familia que vienen de visita o otros que se van a trabajar durante ciertas épocas del año fuera, eso va a afectar también de nuevo al consumo total o la demanda de agua y también la época del año. En la época seca se estima que se va a consumir más agua que la época de lluvia o cuando hace frío, ¿verdad? Por otro lado tenemos el suministro de agua, es decir, cuánta agua puede producir nuestro sistema. Entonces, la cantidad de agua va a depender de diferentes factores, como mencionábamos. Uno de ellos va a depender de cuánto llueva, de las precipitaciones. También de la superficie de captación con la que contemos, es decir, del área de colección. Y por último, del coeficiente de escorrentía.
Entonces, el suministro, la cantidad de agua a producir, se mide en metros cúbicos por año y es la multiplicación de estos tres componentes. La precipitación, medida en metros al año, la superficie de captación, medida en metros cuadrados, por el coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, es un cociente que relaciona el volumen de agua que discurre por nuestra superficie de captación, es decir, el volumen que se capta a través de nuestro techo, frente al volumen de precipitaciones que cae a la superficie. Tiene un valor comprendido entre 0 y 1, porque es un cociente, como decíamos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí se expresa el cociente de escorrentía es volumen de escorrentía frente al volumen de precipitaciones, lo que cae en nuestro techo frente al volumen total de precipitaciones. Y como mencionaba, sirve para averiguar la cantidad de agua que ingresa en efecto en el reservorio, teniendo en cuenta pues, lo que puede ocurrir durante el proceso de que parte se evapore, se desborde, se infiltre, etc., ¿no? Las diferentes pérdidas que hay en el sistema. Como decíamos, diferentes materiales van a tener diferentes coeficientes de escorrentía, van a tener diferente capacidad de absorber o de captar el agua. Entonces, se estima que para que un sistema de captación de agua de lluvia sea adecuado, el coeficiente de escorrentía tiene que ser en torno a 0,8 para que las pérdidas merezcan la pena, por así decirlo. En esta tabla pueden ver diferentes materiales y cuáles son sus coeficientes de escorrentía. Como ven, idealmente las chapas de hierro galvanizado son las más eficientes, las que producen unos coeficientes más altos. Después tendríamos el amianto, aunque ya sabemos el problema que genera el amianto. Posteriormente tendríamos tejas de diferentes materiales y, como ven, por último, la paja sería el material con un coeficiente de escorrentía menor, puesto que, como saben, pues no ofrecería la suficiente capacidad de trasvase que permitiese que el sistema fuese eficiente. Entonces, idealmente, utilizaríamos chapas de metal galvanizado o, en el caso en el que no nos fuese posible, tejas. También les he incluido aquí una tabla acerca de cómo calcular el ancho o las dimensiones de las diferentes canaletas. Se estima, aquí tienen cómo el ancho de la canaleta va relacionado con la superficie de techo. Pero una regla básica, si queremos hacer un análisis muy determinado o un diseño muy específico, podemos recurrir a tablas como esta, pero como regla genérica se puede utilizar que haya 1 centímetro cuadrado de sección de canaleta por cada metro cuadrado de superficie de techo. Esa sería como la regla más genérica que tiende a sobredimensionar un poco el sistema, pero si no contamos con estas tablas en campo, sería como la regla básica por la que podríamos partir para diseñar nuestro sistema de canaletas de manera adecuada. Después, respecto a la operación y mantenimiento de estos sistemas, ya hemos hablado del dimensionamiento, de cómo hacer el diseño, pero luego hay que tener en cuenta ciertas prácticas en el uso para asegurarnos que el sistema está trabajando bien y el agua que se está produciendo está siendo protegida y de la calidad adecuada. Entonces, algunos de estos puntos serían: en primer lugar, habría que asegurarse que el techo está en buenas condiciones. Evidentemente, si hay cualquier hoyo, si hay cualquier infiltración, tenemos que arreglarlo para que nuestro sistema no falle. Y especialmente si es en la casa en la que vivimos, no queremos tener goteras, ¿no? Y estar mojándonos cuando estemos dentro. Entre la época seca y la época de lluvias tendríamos que intentar hacer una limpieza más exhaustiva de lo que es nuestro techo. Entonces, intentar limpiarlo, subiéndonos al techo, barriéndolo, limpiándolo, para evitar, de nuevo, que esa contaminación que pueda quedar en nuestro techo vaya a nuestro agua y potencialmente no la ingeramos. Las canaletas hay que mantenerlas en buenas condiciones, hay que asegurarse que están bien atadas, que
no hay residuos, que no hay filtraciones, porque como decíamos, este es uno de los sistemas, de las partes del sistema más vulnerables. Entonces tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, si nuestras canaletas son de bambú y con el tiempo se han podrido, tenemos que modificar esa porción de nuestra canaleta para asegurarnos que todo el sistema sigue funcionando de manera adecuada. De nuevo, si estamos en un área donde hay bastantes árboles, todo lo que son temas de hojas y desechos hay que limpiarlos con cierta frecuencia, porque así no queremos que el agua se desborde cuando llueva. Las mallas, que normalmente suelen estar colocadas al final de nuestro sistema de captación, antes de la entrada al tanque de almacenamiento, también hay que limpiarlas con cierta frecuencia para evitar que se obstruyan y el agua pueda seguir fluyendo hacia nuestro tanque de almacenamiento. En los tanques de almacenamiento también, dependiendo de cómo sea el sistema, en algunos casos hay bombas, siempre contamos con grifos. Entonces, todos los diferentes componentes del tanque hay que asegurar que están operativos y que están limpios, y si hay algún problema que se arreglan, porque de nada sirve colectar el agua si después no la podemos sacar y utilizar, ¿no? Y por último, pues eso, siempre mantener también el tanque muy limpio e inspeccionar que no haya fugas, porque este va a ser el agua que nosotros consumamos. Piensen que en principio el agua de lluvia suele ser la fuente de agua menos contaminada si la comparamos con el agua subterránea o con el agua superficial. Entonces sería una pena que, porque no se ha hecho una captación adecuada, nuestro agua, o almacenamiento adecuada, nuestro agua se contaminase y requiriese un tratamiento posterior, ¿no? Sí me pueden oír, ¿verdad? Sí, vale, perdón, digo, no vaya a ser que esté yo aquí hablando sola. Perfecto, entonces continuamos. Ya falta poquito, gracias. Las siguientes dos diapositivas hablan un poco, por último, de beneficios y limitaciones que tiene la implementación de este tipo de sistemas. Algunos de los beneficios es que es una fuente de agua que está cerca del hogar y que en muchos casos reduce el tiempo de acarreo, sobre todo en aquellos lugares donde el río, por ejemplo, está a varios kilómetros, puede simplificar y ayudar mucho a mejorar las condiciones de vida de niños y mujeres, que son los que normalmente se encargan del acarreo de agua. También puede utilizarse como una fuente alternativa de agua para así aliviar la presión hídrica. Esto creo que es algo que, dado a las condiciones de nuevo que están creándose por el cambio climático, va a ser algo que cada vez veamos más y más. De hecho, hace bien poquito en Bolivia me mencionaban, ¿no?, que dada la grave crisis del agua que se ha sufrido en estos últimos tiempos, cada vez más gente está pensando en utilizar la captación de agua de lluvia como fuente alternativa para esos casos de emergencia cuando no hay agua, ¿no?, o cuando hay unas sequías más largas. También puede usarse como reserva, no solo en casos de sequía, pero también cuando hay una emergencia, como ha ocurrido, pues, por ejemplo, ahora en Perú con todos los acontecimientos que han ocurrido. Pues si se cortan los suministros de red, que suelen ser los que lamentablemente se ven altamente afectados cuando ocurre alguna catástrofe natural, que haya algún tipo de almacenamiento alternativo que permita que la gente tenga acceso a agua, ¿no? Otro beneficio es que las familias pueden controlar la operación y mantenimiento del sistema, así como la calidad. Como decía, si el sistema está bien operado, en principio la calidad del agua va a ser bastante óptima. Y como hemos dicho, son sistemas bastante sencillos de implementar y mantener. También son sistemas flexibles que pueden modificarse, ampliarse, incluso trasladarse. O sea, si estamos hablando de que nuestro tanque de almacenamiento es de plástico y estamos hablando de unas cuantas tuberías, no es una obra de infraestructura tan compleja como a lo mejor un sistema de agua o tanques gigantes de ferrocemento, ¿no? Entonces, eso da cierta flexibilidad al sistema. Algunas de las limitaciones son, como comentábamos, la estacionalidad de incertidumbre sobre la cantidad de lluvias, y esto cada vez creo que lo vamos a ir viendo más. También que hay que hacerse una inversión inicial en el sistema, que no siempre una familia, especialmente cuando estamos hablando de familias más vulnerables, en zonas rurales, no siempre tienen ese dinero, esa plata para poder hacer esa inversión.
en los recursos, requiere cierta operación y mantenimiento frecuentes, que si no se hacen, pues hacen que el sistema falle de una manera relativamente fácil. Los tanques de almacenamiento, si no están bien cerrados y bien construidos, pueden ser un criadero de mosquitos, entonces eso de nuevo puede ser y contribuir a la expansión de diferentes enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo cuando estamos hablando en zonas donde el dengue es algo endémico. También precisa un enfoque ascendente que parta de la comunidad, opuesto a los sistemas tradicionales. Y algunos beneficios y limitaciones más respecto a los beneficios, de nuevo, es que puede construirse con materiales locales, como decíamos. Si no tenemos un techo de calamina, que sería a lo mejor el material ideal, pues con nuestro material de tejas podríamos todavía implementar un sistema, aún sabiendo que no fuese el más eficiente del mundo. También el agua es un recurso gratuito, no tendríamos que pagar por acceder a esa fuente de agua, de momento, porque hay países que no por el agua, pero ya por el sol sí hay impuestos. Los costos de operación y mantenimiento son muy pequeños. También la contaminación del agua de lluvia es menor que comparada con otras fuentes. No genera un impacto ambiental alto, puesto que la infraestructura no es tan grande como cuando un sistema de distribución, por ejemplo, de una vertiente. Y también contribuye a la autogestión por parte de la comunidad, ¿no? La familia es responsable de su propio sistema y va a tender a cuidarlo más cuando es suyo. Sin embargo, de nuevo, frente a las limitaciones, cuando no hay suficiente concientización y promoción por parte de las autoridades locales. Todavía la captación de agua de lluvia en muchos lugares no es conocida o no se promueve, entonces la gente no sabe cómo hacer este tipo de sistemas. Tampoco existen necesariamente políticas públicas que recojan el rol que tiene la captación de agua de lluvia dentro de la gestión integral de recursos hídricos. Hay países en los que sí se menciona, otros países en los que para nada, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo este tipo de cosas evolucionan. Lo que hablábamos de la falta de recursos, no siempre existen esos mecanismos de asistencia para aquellas familias que no tienen acceso a los recursos para que puedan acceder a este tipo de tecnologías. Y también esto juega un arma de doble filo, porque hay veces que cuando se ayuda a las familias para que tengan acceso a este tipo de sistemas, podemos hacer que estas familias queden como apartadas del acceso a otros sistemas de infraestructura, lo cual volvería a ser negativo para ellos, ¿no? Porque idealmente pues todo el mundo tendría derecho a tener acceso a un sistema de red que puede hacer a esas familias un poco como quedarse atrás en ese acceso, ¿no? Entonces, con esto acabaríamos la parte de captación de agua de lluvia en techos. He visto que había bastantes movimientos en el chat. No he tenido tiempo a leer mucho las preguntas, pero voy a intentar leer un poco lo que han ido preguntando, y en estos 10 minutitos que me quedan voy a intentar resolver algunas de sus dudas, si puedo. A ver, veo respecto al tanque de plástico, si podría ser recomendable. Sí, un tanque de plástico puede ser recomendable, tiene ventajas e inconvenientes, como me mencionaba. Una de las ventajas es que no requiere construcción, se puede ir a la tienda y comprar un tanque de X metros cúbicos. Evidentemente la vida útil va a ser menor, y en costos, dependiendo del lugar, pues puede que sea más elevado. Entonces, todo eso habría que analizarse a la hora de hacer el diseño del tanque, para ver si realmente el plástico es la mejor opción o no. Después tenemos más preguntas. Si como prevención podrían utilizarse trampas de sólidos adicionales a las mallas. Sí, en principio se podrían utilizar otros sistemas que ayuden a captar los sólidos en los techos o en las canaletas. Aquí hemos intentado captar el sistema más básico y sencillo, porque evidentemente estos sistemas están diseñados para trabajar con comunidades rurales que no siempre tienen acceso a
a los materiales. Entonces nosotros partimos de lo más básico y luego en base a eso pues siempre se pueden introducir variaciones que ayuden a mejorar la eficiencia del sistema y a mantener la calidad del agua lo máximo posible. A ver, ¿qué más? ¿Qué tratamiento se realiza al agua almacenada para mantenerla bebible? Cuando estamos hablando de los sistemas de captación de agua de lluvia, hay diferentes opciones. Como decía, en principio el agua de lluvia es la que se supone que no tiene tanta contaminación, sobre todo cuando estamos hablando de contaminación microbiológica como otras fuentes de agua. Entonces, en muchos casos, el agua se consume directamente del tanque si este está mantenido de manera adecuada y el sistema opera bien. En otros casos, el agua podría ser filtrada o desinfectada para asegurarnos que tiene una mejor calidad, ¿no? En muchos casos, en el tanque de almacenamiento se clora y entonces es como un tanque, como un reservorio de un sistema tradicional, lo único que la fuente por la que llega el agua, en vez de ser una fuente, una captación, en este caso es la lluvia. Entonces, varía desde ningún tratamiento hasta todo un tratamiento complejo, en función de qué tanto se quiera complicar el sistema o qué tan buena sea la calidad del agua con la que contamos. ¿Y durante qué tiempo se puede consumir este agua? Igual, va a depender de qué tratamiento se le dé, qué tan bien esté diseñado nuestro sistema de almacenamiento, porque es un sistema que va a captar varios metros cúbicos de agua. Entonces, el objetivo es que dure el agua en nuestro sistema varios meses. Entonces, tenemos que asegurarnos que el sistema está lo suficientemente protegido para que no se recontamine y pueda ser una nueva fuente de contaminación. Pero en principio los tanques de almacenamiento están diseñados para almacenar el agua en función de su tamaño durante varios meses. Vamos a ver, hay más preguntas. A ver. ¿Es un problema que las palomas contaminen los nidos? Sí. Por eso en las reglas de mantenimiento se hace bastante hincapié en la limpieza continua de los techos y de las canaletas, porque evidentemente los techos, las canaletas están a la intemperie, entonces es muy probable que se contaminen con excrementos de palomas, con alas, con residuos de hojas. Entonces, cuanta más frecuencia se realice la limpieza del sistema, mejor para prevenir eso, potenciales fuentes de contaminación. Vemos aquí, ¿la demanda de agua se calcularía con la cantidad actual de personas por familia o se debe proyectar a 20 años como se hace en sistemas tradicionales de agua potable? Eso es un buen punto. Y varía, ¿no? Porque si tú tampoco tiene muchos, como hemos dicho que es un sistema bastante flexible, que podría modificarse, no tiene mucho sentido que si, por ejemplo, a día de hoy en una familia hay 6 miembros, se proyecte para cuando los niños tengan hijos en 20 años y sean 20 en la familia, porque ahora mismo nos estaría suponiendo un costo mucho más grande de inversión que para el tamaño actual de la familia. Entonces, cuando se diseña un sistema en el presente, por eso se suele sobredimensionar ya un 20% para tener en cuenta pues esos potenciales cambios, pero sin tampoco llegar al extremo de a tantos años, porque bueno, pues a veces los costos no son manejables. Si se quisiese hacer, pues si se cuentan con los recursos, ¿por qué no? Pero va a depender mucho de las condiciones y de los recursos con los que la familia cuente, ¿no? Para poder diseñar su sistema. No hay una regla tan marcada y tan definida como los sistemas tradicionales de distribución de agua. Después por aquí preguntan también que en el altiplano el periodo de lluvias es solo de 2 meses y que si el agua se puede consumir directamente o se tiene que filtrar. Habría que chequear de nuevo
Mi pregunta inicial en ese caso es si solo llueve durante 2 meses en el altiplano, ¿cuál va a ser la función de utilizar un sistema de captación de agua de lluvia? Si se va a utilizar como sistema alternativo, que se utilice durante la época seca, cuando se secan las vertientes o cuando ya los pozos no se secan también. Entonces, de nuevo, el tratamiento que habría que darle al agua va a ser dependiente de qué tan bien diseñado está el sistema y qué tan protegido esté el agua en el tanque de almacenamiento. Si el sistema está bien protegido, se mantiene de manera adecuada, pues inicialmente quizá no fuese necesario hacer ningún tratamiento. Si tenemos dudas de que pues hay una fuga o que no siempre el tanque está cerrado o cosas así, cualquier barrera que añadamos extra para proteger la calidad de nuestro agua siempre va a ayudar a que, pues eso, a que la calidad sea mayor. Recuerden la primera diapositiva que les mostraba al principio de mi presentación sobre el método de barreras múltiples. Acá aparece la captación de agua de lluvia como una fuente. Entonces, esto en principio puede estar dándonos agua de una calidad bastante buena, pero si dudamos, podemos proceder y ejecutar las diferentes formas de tratamiento en el hogar para asegurarnos que tenemos el agua al 100% segura al final. Entonces, es verdad que si tenemos agua de lluvia a lo mejor no es necesario hacer todos estos procesos, pero se podría hervir después, por ejemplo, ¿no? Después tenemos otra pregunta de Juan Pablo que menciona que en el campo hay familias que no tienen esas condiciones de techo, la mayoría tienen de techo de paja y barro, y qué se recomienda para cosechar agua. Esa es una buena pregunta y es complicado, ¿no? Porque es la realidad, no siempre todo el mundo tiene ese techo perfecto y las condiciones perfectas para almacenar agua de una manera lo más eficiente posible. Entonces, en ese caso, en base a las condiciones locales, deberíamos recalcular todos los parámetros, es decir, con esos techos de paja, cuánto sería el suministro de agua que deberíamos tener, porque va a depender también no solo del material, sino de la superficie de cada techo, ver cuánto agua vamos a poder suministrar a las familias, ver cuál es su demanda, ver cuál es el costo de implementar todo el sistema y ahí poder valorar qué tan eficiente es implementar un sistema de captación de agua de lluvia o no. Porque si al final la cantidad de agua que producimos o que abastecemos no es suficiente o no es lo suficiente para la emergencia como nos gustaría, pues a lo mejor por las condiciones locales no es la opción más viable. O sea, la captación de agua de lluvia es una alternativa, pero no es la mejor alternativa para todas las circunstancias, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un análisis muy exhaustivo en el diseño previo para asegurarnos que por lo menos el suministro que estamos produciendo en relación a los costos de inversión merecen la pena. A ver, los techos para cosecha de agua o de qué materiales son asimismo en donde el valle es en el trópico o en otro. Mejores experiencias sobre cosechas de agua de techos. En diferentes lugares existen diferentes experiencias, diferentes alternativas. Recientemente en Colombia yo escuchaba de lo que llaman las casas aguaceras, que son como pequeñas casitas que crean para la captación de agua de lluvia. En Bolivia, si les soy sincero, no tengo tanta experiencia de haber escuchado de sistemas de captación de agua de lluvia. Como les comentaba, creo que es un tema que está surgiendo cada vez más debido sobre todo a la demanda por la escasez de agua. Entonces sería muy interesante que si cuentan con experiencias que ustedes han visto, que ustedes conocen, las puedan compartir, porque por ejemplo nosotros recopilamos estudios de caso y si tienen ejemplos que quisiesen compartir con nosotros, nosotros estaríamos encantados de después recopilar esa experiencia y esa información y podérsela hacer llegar a otros compañeros para que sean ejemplos de éxito de cómo implementar este tipo de tecnologías en la vida práctica y real, ¿no? Porque sé que la teoría muchas veces dista bastante de cuál es
son las condiciones reales de las comunidades, y en países como Colombia, Perú y Bolivia, donde hay unas diferencias de ecosistemas tan grandes desde altiplánicas, valle, desierto. Entonces es muy interesante también cómo los diseños varían en función de las condiciones climáticas y de qué partes del país nos encontremos, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Esta creo que va a ser la última pregunta y bien difícil, que nos hace Gloria, sobre cómo se podría hacer que entiendan las autoridades para poder implementar estos sistemas alternativos. Creo que en eso todos, en cierta manera, ejercemos un rol en intentar hacer conciencia y crear un poco de presión social sobre este tipo de sistemas y que son una alternativa viable, ¿no? Muchas veces tenemos en la cabeza el hecho de que el agua tiene que venir a través de una tubería y tengo que tener una llave en mi casa y que esa es la única alternativa viable, pero eso no es la realidad. La realidad es que hay muchas comunidades rurales donde nunca van a tener un sistema, o en muchos años, de distribución por cañería, donde el cambio climático está haciendo estragos. Entonces, es nuestro rol el intentar trabajar con organizaciones, hacer pequeños programas piloto en nuestra propia casa, intentar establecer nuestro propio sistema, comentárselo a nuestros vecinos. Nosotros como COST, nuestro rol como institución está en crear conciencia a través de la educación, ¿no? Y a través de darles el conocimiento técnico para que entiendan cómo funcionan, qué beneficios tienen y cómo se implementan para poder ejecutarlos. Entonces, les invito a que eso, si ustedes están interesados en aprender más, en que sus municipios quieran saber más sobre este tipo de cosas, siempre se pueden organizar eventos formativos y eventos informativos que permitan que las autoridades conozcan, porque en muchos casos la falta de apoyo se debe en muchos casos por el desconocimiento también, ¿no? De que se ve como algo menor o algo peor que un sistema tradicional, y no necesariamente, puede ser algo complementario o una alternativa viable, ¿no? Entonces, creo que en cuanto al tiempo, y me van a disculpar, ya nos hemos pasado de la hora. Como les decía, sé que ha habido muchas preguntas y les agradezco mucho por haber estado tan activos y haciendo tantas preguntas, porque demuestra el interés y bueno, para mí también es un gusto ver cómo, bueno, pues les ha servido esta información. Les comento que, como les decía, esta es mi dirección de correo electrónico, así que si tienen dudas, si tienen consultas, si tienen necesidad de aumentar su conocimiento técnico o tienen sobre estos temas, o quieren que visitemos sus proyectos, contáctense conmigo y yo haré todo lo posible por dar respuesta a sus necesidades, porque bueno, nuestro rol como COS, como institución, es apoyar a instituciones y a individuos como ustedes que están trabajando en esta temática, que pertenecen al sector. Entonces, con total libertad, no duden en escribirme y podré dar respuesta a esas dudas que tienen. Disculpen si no he podido responder a todas las preguntas que han hecho, no ha sido por falta de ganas, que también con el chat era como difícil seguir al momento todas las preguntas. Así que con total libertad espero que sigamos en contacto y podamos seguir construyendo buenos proyectos en la región para que más gente tenga acceso a agua segura en las comunidades rurales que tanto lo necesitan. Y sin más, de nuevo agradecer también a Soluciones Prácticas y a Mónica por haberme invitado hoy a ser parte de este curso, y gracias por tenerme aquí. Espero que haya sido de utilidad este webinario para ustedes. Hola, muchas gracias. Eva, realmente ha sido de mucho aprendizaje y creo que, como te comentaba, las dificultades del horario ha logrado conectarse por el interés que tú mencionas, que todos tenemos en el tema y las necesidades que se están generando a partir del mismo.
agradecerte tu tiempo, tu predisposición, tu paciencia al explicar, al preparar este material. Realmente es muy apreciado y a todos ustedes a todos quienes han participado escuchándola y interactuando con ella a través del chat también por su tiempo y predisposición en lo mismo. Comentarles que la presentación de Eva ya ha sido subida al aula virtual. De todas formas, junto a Sandra estamos pensando en mandarles las preguntas que ustedes han generado a Eva para ver si ella puede responderlas o simplemente quizás a través del correo electrónico, como menciones, una forma mucho más directa. Nosotros como Soluciones Prácticas hemos contado con su presencia y apoyo en unos talleres y creo que el conocimiento práctico más lo que ahora ella ha compartido es valioso, así que les recomendamos buscarla y buscar información en COST. Después quería comentarles también, aprovechando el espacio y fuera de este webinar, el tema de la pasantía que vamos a realizar el día sábado. No sé si todos saben, hemos tenido algún problema con el correo electrónico, están tratando de solucionarlo y no hemos podido recibir las confirmaciones de las personas que quieren participar en la pasantía. Hemos habilitado un chat donde también hemos dejado mi correo electrónico para confirmarlo. Adriana va a estar llamando a las personas en Bolivia, en La Paz específicamente, para ver su participación. Debemos cerrar listas hoy. Ah, me acaba de avisar Sandra que acaban de solucionar el problema del correo, lo cual es una buena noticia. Por favor, enviar al correo del curso con copia a mi correo personal si así lo desean. Bueno, dicho esto, les agradecemos de nuevo su participación, Eva. Nuestro agradecimiento contigo y bueno, saludos a todos.